Bienvenidos, mi nombre es Brian Santos, soy de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy vamos a desarrollar un reto que es de control discreto de la materia de escala y controladores industriales. ¿Listo? Para empezar, vamos a explicar un poco sobre la comunicación. Entonces, nosotros las aplicaciones que vamos a usar en esta oportunidad para poder desarrollar este reto va a ser Studio 5000, Factory.io, Logix Emulate y RS Links. ¿Qué hace cada una de estas aplicaciones o programas? Studio 5000 es la herramienta en la cual nosotros vamos a programar por medio de ladder. En RS Links va a ser nuestro medio, el cual va a ser la comunicación entre todos nuestros programas. Entonces, él va a comunicar nuestro Studio 5000 con el Logix Emulate, el cual va a ser el emulador de nuestro PLC. ¿Qué va a ser Factory.io? Factory.io es la aplicación que nos va a servir para poder tener como un gemelo digital de la máquina que nos corresponde para poderle hacer el control discreto. RS Links aquí es muy importante porque nos va a ofrecer el OPC, que va a ser el medio que nos va a facilitar la comunicación entre todos estos programas. Listo, perfecto. Ahora vamos a realizar un análisis más profundo de nuestro gemelo digital, de qué nos ofrece para poder realizar esa cinemática que nos da Real Games. Entonces, tenemos aquí lo que es la banda transportadora de rodillos, lo que es Load y Entry Conveyor. Después, al final, vemos que tenemos un sensor el cual va a interrumpir el pallet que va posteriormente a pasar por esta ubicación. Cuando este sensor es interrumpido, pasan dos cosas. Uno, detiene las bandas y dos, vemos que los brazos de nuestra paletizadora salen. Después de que salen, la paletizadora sube. ¿Y en qué momento ella va a identificar que los brazos salieron por completo? Gracias a add left, que es lo que tenemos aquí al frente. Add left. Listo. Entonces, llegó el pallet, interrumpió el sensor, salieron los brazos, el brazo llegó hasta su límite, se activó add left, entonces nuestra paletizadora ya se puede levantar y genera un movimiento en Z. Es muy importante esto, ya que se va a activar esta etiqueta que tenemos acá, que es Moving Z, y cuando se desactive nos va a generar un flanco de bajada, que va a ser una instrucción que nos va a ser útil para que después de que ya tenga en sus brazos nuestro pallet, lo recoja y lo lleve hasta el centro de la paletizadora y posteriormente lo pueda ubicar en donde corresponde. Listo. Entonces decíamos que se había generado el flanco de bajada cuando ya se terminaba de mover en Z, por lo tanto, retraía los brazos y admit se volvía a activar. Listo. ¿Qué sigue ahí después? ¿Algún otro sensor nos puede ayudar o ya podemos movernos? En este momento ya sería conveniente poder ubicar el pallet. Listo. Posteriormente a que nuestra paletizadora llega a la posición donde debe de dejar el pallet, esto generó un movimiento en X, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo que en Z. Va a generar un flanco de bajada en el movimiento de X, lo cual va a ser útil para poder dar una instrucción que nos va a dar a entender que los brazos se van a extender ahora hacia el otro lado. Listo. Cuando hacia el otro lado se extienda, va a tener add right, ¿sí? Que se va a activar cuando esté completamente extendido. ¿Y esto qué va a hacer? Que nuestra paletizadora baje esa distancia y nuestro pallet repose sobre la estructura metálica. ¿Listo? ¿Qué fue lo que generó cuando lift se desactivó? O sea, bajaron los brazos. Lo que sucedió es que hubo otro movimiento en Z. Y gracias a que hubo otro movimiento en Z, podemos detectar otro flanco de bajada en Z. Y esa va a ser nuestra otra instrucción, la cual le va a servir a nuestro programa ladder para que de esa ubicación donde dejó el pallet entienda que ya se puede devolver. Listo. Entonces, decimos que bajó, ya tenía los brazos extendidos, entonces se generó el flanco de bajada, el movimiento de Z, tenemos add right completamente extendido, entonces esas instrucciones nos sirven para contraer los brazos y posteriormente cuando add mid esté activo, porque necesitamos que los brazos no choquen, o sea, no se puede ir moviendo mientras los brazos se están extendiendo, cuando ya esté entonces activo add mid, pues ya se puede mover a el punto de recogida. Entonces, posteriormente, ¿qué va a pasar? Pues va a entrar en bucle, básicamente. Pero ahí tenemos que tener en cuenta lo que estábamos haciendo ahorita en el análisis del video de Real Games. Y es que mientras nuestra paletizadora coge el pallet, lo lleva hasta su punto y lo deja, la banda transportadora sigue generando los pallets y los va acomodando para que cuando llegue la paletizadora ya esté en su punto de recogida. Pero pues eso ya lo vamos a ver a más detalle en nuestro GraphTech. Ahora vamos a pasar a hacer un análisis de nuestro GraphTech. La verdad es un poco sencillo, pero pues es necesario para poder entender qué es lo que pasa.
Entonces, tenemos la etapa 0 que básicamente se va a iniciar cada una de las etapas después de que nosotros oprimimos el botón Start. Después de oprimir el botón Start va a entrar a la primera etapa. En esta primera etapa, ¿qué va a pasar? Se activa Entry Conveyor y Load Conveyor. ¿Qué es esto? Las bandas transportadoras de rodillo, que va a mover nuestro pallet hasta que, entonces aquí ya tenemos lo que va a activar la siguiente etapa, ¿sí? Load, ¿sí? Se active. O más bien se interrumpa, que era el sensor que nosotros veíamos que era un sensor láser. Entonces cuando el pallet ya lo interrumpe, pues genera pues esta señal que tengo ahí, FI Moving X, FI Moving Z. Bueno, FI son entradas y FO son salidas, por si acaso. Entonces, ¿por qué tengo ese Moving X y Moving Z? Se van a dar de cuenta que en nuestra programación ladder yo lo que hago es colocar contactos normalmente cerrados. ¿Para qué? Para poder garantizar que nuestros brazos de la paletizadora no se van a extender si ésta se está moviendo. Listo. Entonces, decíamos que se movió el pallet, llegó hasta el sensor, lo interrumpió, y como lo interrumpió, se deja de mover las bandas transportadoras y pasamos a la siguiente etapa porque ya se interrumpió el sensor. En la siguiente etapa, ¿qué pasa? Lo que yo les decía, se desactiva Entry Conveyor y Load Conveyor. Y se activa Fork Left, que básicamente es que extrae los brazos de la paletizadora para posteriormente poder recibir el pallet. Listo. Para la siguiente etapa necesitamos que Add Left esté activo. Que si recordamos, Add Left va a ser la señal que nos va a indicar que los brazos están completamente extendidos. Cuando los brazos estén completamente extendidos, vamos a ver que Lift se va a activar, que básicamente es el movimiento de subida en el que va a despegar de las bandas transportadoras nuestro pallet para poderlo recibir. Listo. Para poder pasar a la siguiente etapa, lo que necesitamos es un flanco de bajada del movimiento de Z. Entonces, para que eso suceda, usamos un bloque que ya veremos en nuestra programación ladder, en donde cuando se deja de mover da la señal para que después Fork Left se desactive y posteriormente active una etapa posterior que es la etapa B. Listo, como ya se desactivaron los brazos que estaban extendidos, entonces ya tenemos el pallet en la mitad de la paletizadora. Listo. ¿Qué va a seguir? Como ya está en la mitad de la paletizadora, nos va a activar Add Mid. Como ya nos activa esto, podemos pasar a estas dos etapas, que es lo que yo les decía ahorita que estaba pasando, que eran dos procesos que sucedían de forma casi simultánea. Entonces, por un lado vamos a activar la etapa A y por el otro vamos a activar la etapa 5. En la etapa A, ¿qué tenemos? Se vuelven a activar nuestras bandas transportadoras para poder ubicar el siguiente pallet ya en el punto de recogida, ¿sí? Cuando el sensor se vuelva a interrumpir, ¿sí? Se van a desactivar nuevamente las bandas transportadoras. Por el otro lado, en la etapa 5, tenemos que se aumenta una cuenta para saber qué ubicación es la siguiente y mueve la paletizadora. ¿Cómo así? Nuestra paletizadora empieza en 0. Y como empieza en 0, en la posición 0, tiene que mover nuestro pallet hasta la posición 1. Entonces, para que eso suceda, usamos un par de bloques, los cuales van a ir aumentando este número 0, 1, 2, 3 y él pueda saber de cierta forma cuáles ya llenó su espacio. Listo. Después de que estos dos ya sucedieron, entonces pasamos al siguiente. Nuevamente esperamos a que haya un flanco de bajada en X y este nos va a servir ¿para qué? Porque evidentemente todavía no podemos sacar los brazos hacia el otro lado y ubicar nuestro pallet en la estructura metálica mientras se va moviendo, ¿sí? Entonces por eso esperamos a que termine de moverse en X, ¿sí? Cuando termina de moverse en X, activamos los brazos hacia el lado de la estructura y esperamos a que se extiendan por completo, que es Add Right, y cuando active Add Right va a pasar a la siguiente etapa que desactiva Lift. Entonces baja un poquito los brazos, baja un poquito la paletizadora para que el pallet repose sobre la estructura metálica. Después de que reposa sobre la estructura metálica, genera lo que ya habíamos hablado, un flanco de bajada en Z, y ese flanco de bajada en Z combinado con el Add Right, ¿sí? Con los brazos completamente extendidos, nos va a dar la indicación
para que podamos retraer los brazos nuevamente y ahí se nos va a activar Add Mid, ¿sí? Los brazos nuevamente van a estar en la mitad, van a estar en X posición y cuando se active Add Mid, mueve la paletizadora al punto de recogida, ¿sí? Entonces, cuando se está moviendo la paletizadora en la etapa 9 al punto de recogida y termina de moverse nuevamente en Z y en X, se activa la etapa 10, que es básicamente a que espera que se termine y poder volver a iniciar todo el proceso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el punto de recogida ya hay un pallet y la paletizadora ya se encuentra o va en camino al punto de recogida y cuando espera a que ya se termine de mover, igual que en la etapa de 1 a 2, pues ya puede volver a comenzar todo el ciclo. Listo, ahora vamos a realizar la explicación de nuestro programa en ladder. Entonces, teníamos lo que decíamos que era como la etapa 0 que abre a la etapa 1, que cuando yo le oprimo el start. Posteriormente, la etapa 1 nos activa nuestra entry conveyor y load conveyor. Siguiente etapa, la activa la etapa 1 y la etapa 1 espera a que no se esté moviendo ni en X ni en Z, que es lo que les decía de los contactos que yo tenía normalmente cerrados. Si se detecta un movimiento en alguno de estos dos ejes, se abren y por lo tanto no permite que la siguiente etapa ocurra. Además, espera a que el sensor sea interrumpido, que está al final de la banda. Esta etapa 2 activa, o más bien desactiva, lo que es las bandas y activa los brazos de nuestra paletizadora. ¿Listo? De la etapa 2 a la etapa 3, recuerden que cuando ya salen los brazos, estamos esperando a que terminen de salir por completo para poder seguir a la siguiente etapa. Entonces, en la siguiente etapa, E3, lo que nos activa es el lift, que básicamente es que pueda subir los brazos y eso pueda, de cierta manera, pues sostener el pallet. Listo. Tenemos este FI Moving Z, que va a este bloque, que es OSF, que básicamente lo que nos está como pidiendo, guardando, ¿sí? Es ese flanco de bajada que va a ocurrir en Z cuando ocurra el lift. Entonces, sube y ocurre un flanco de bajada y ese flanco de bajada es la indicación que nos va a dar para poder contraer los brazos y llevar a mid el pallet. ¿Listo? Entonces eso nos va a activar fork left, o más bien nos va a hacer un latch de los fork left, entonces los va a contraer. En la etapa 4, como ya está en la mitad, entonces add mid pues se va a activar y nos va a permitir lo que es la activación de la etapa 5 y la etapa B. Recuerden que la etapa 5 y la etapa B es como si estuvieran ocurriendo en simultáneo. Entonces, la etapa B nos va a activar la etapa A y esta nos va a activar lo que es la entry conveyor y load conveyor, o sea, cuando ya se haya recibido el pallet y lo haya llevado hasta la mitad de la paletizadora, se van a volver a activar las bandas transportadoras y se van a mover los pallets hasta que vuelva a interrumpir el sensor, que es lo que va a pasar acá. Entonces, tenemos add load, ¿sí? Un contacto normalmente cerrado, el cual se va a abrir pues cuando se interrumpa. Y esto nos va a activar C y C pues va a hacerle un latch a entry conveyor y load conveyor, entonces va a desactivar nuestras bandas. En la etapa 5, que está ocurriendo en simultáneo a esto que tenemos acá, estamos usando estos bloques de acá, que es lo que yo les comentaba. Entonces, en estos bloques, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente tenemos que hacer un orden de cómo va a ser el llenado. Entonces yo tengo una variable que es propia, bueno, más bien, pues me la dio Factory.io, en donde si yo le meto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a esas posiciones es donde lo va a llevar. Con estos bloques lo que yo hago es, listo, comenzamos en 0, le sumamos 1 con el bloque add, ¿sí? Entonces, el siguiente posición donde se va a mover por medio de nuestro bloque move es al 1, porque teníamos 0 más 1, pues 1. Listo, ese valor se va a guardar y después cuando vuelva al punto de recogida y vuelva a sumarle 1, va a decir, ah, listo, el 1 ya está lleno, le sumo 1, pues va a ser 2, entonces voy a llevarlo a la posición 2. Entonces, para estos son los bloques que tenemos acá. Este GTR es como el límite, entonces, el warehouse tiene hasta 54 espacios, entonces cuando llegue hasta el 54, vuelve a la posición 0, se repite, ¿sí? Listo. Acá estamos esperando un flanco de bajada en X, que esto ya es para la siguiente etapa. Listo, para la etapa 6 decíamos que como ya va en camino a la posición, esperamos a que haya un flanco de bajada en X, que es lo que nos va a dar la indicación de que ya nos está moviendo y por lo tanto podemos extender los brazos hacia el lado de la estructura para pues dejar el pallet. Listo. De la etapa 6 a 7
es add ready, entonces espera que los brazos estén completamente extendidos y hace un latch a lift, o sea, baja los brazos, baja la paletizadora y ya el pallet reposa sobre la estructura metálica. ¿Listo? En la siguiente etapa, como pues bajó, desactivamos lift, se generó un flanco de bajada en Z y como tenemos todavía los brazos extendidos, podemos seguir a la siguiente etapa, que es la 8, y esto hace un latch a nuestras fork right, o sea, básicamente va a contraer los brazos. ¿Listo? Como contrajo los brazos ya se encuentran en la mitad, entonces admit está activo y eso nos va a dar la transición a la siguiente etapa, que es la etapa 9. En la etapa 9 le decimos que se vaya a la posición 2147. Esa es la posición que tiene predefinida para ir al punto de recogida antes de hacer el lift, antes de alzar los brazos y antes de extenderlos. Listo. En nuestro siguiente escalón, pues ya es como esperamos a que se mueva, ¿sí? Y termine todos sus movimientos para poder volver a nuestro primer escalón y que se vuelvan a extender los brazos. Listo. Ahora vamos a ver todo funcionando. Vamos con las conclusiones. Entonces lo que podemos concluir de este reto es que es una actividad, la verdad, bastante productiva porque nos hace entender de cierta forma el proceso que se debe seguir para poder hacer la programación y el manejo de estos sistemas que necesitan el control de muchas entradas y salidas. Bueno, en realidad no tantas, pero es algo que abre demasiado las puertas a nivel profesional porque el tener la oportunidad de trabajar con un gemelo digital, que es un warehouse que es realmente usado en la industria, por medio de estos programas sin la necesidad de estar al frente de la máquina, es una gran ventaja. Cosas por mejorar al respecto de lo que se hizo en este reto. Integración de botones como la parada de emergencia, el stop, el reset, porque aunque sí pueden haber paradas en ciertos puntos, no en cualquiera de la cinemática. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por ver y espero que les haya gustado.